¿Cómo está la economía en este tiempo? ¿Qué ocurre con algunos sectores puntuales? Por ejemplo, el de la carne, el sector automotriz, lo que sucede con la producción de algunas economías regionales, como las de Cuyo y la aceituna puntualmente, que fue noticia en este tiempo. ¿Cuánto de crisis hay? ¿Qué ocurre con el escenario internacional y lo que afecta a la Argentina en este tiempo? Algunos de los temas para hoy en Debate Industrial. Soy Néstor Esclausero y ya comenzamos a compartirlo. Alejandro Roba es economista e integra La Gran Macro. Alejandro, gracias por venir. Gracias por invitarme. La Gran Macro, Néstor, que vale aclarar que es un grupo de economistas que trabaja llegado al gobierno, ¿sí? Ahora yo fui funcionario del gobierno, ahora no, pero sí armamos un grupo de economistas, algunos mucho más jóvenes que yo, que digamos, tratamos de explicar lo que está pasando, trabajar la idea de conceptualizar el modelo económico y bueno, difundir también las ideas, y cuando hay que criticar, por supuesto lo criticamos. ¿Defender al gobierno sería así un poco la...? No, defender un modelo, este modelo que tiene una proyección del 2003 para acá y que ha tenido muchos éxitos en lo económico y que bueno, hoy atraviesa una crisis internacional muy importante y tratar de entender cuáles son las políticas contracíclicas que el gobierno está llevando adelante para capear semejante crisis internacional. ¿Todo lo que pasa tiene que ver con lo internacional o hay cuestiones internas? Yo creo que hay un alto grado de impacto de la crisis internacional por el canal comercial. ¿Qué quiero decir? Igual que en el año 2009, el canal financiero no ingresó a la Argentina, pero sí el canal comercial, donde las exportaciones bajaron muchísimo. Hagamos un recuento, por ejemplo, hoy Brasil, el primer trimestre, creció 0,8%. Europa bajó, Estados Unidos un 2% y no genera empleo. Y la Argentina creció un 4%, o sea, 4 veces más que Brasil. Con lo cual, la fortaleza del modelo es que cuando impacta una crisis internacional todavía resiste. Ahora, creo que lo que está haciendo el gobierno a partir de las medidas que ha tomado, la renacionalización de YPF, los préstamos, estos que la Presidenta y el Banco Central tomaron nota del tema de la crisis del sector industrial, que ha caído mucho, me parece que son los temas que faltan y que se están poniendo en el tapete y se están lanzando en estos momentos. Algunos, por ejemplo, el tema de los créditos que salieron ahora con los bancos que tendrán que dar, son 20 bancos de primera línea. Exactamente, los primeros 20 bancos. Bueno, una de las políticas importantes de este segundo mandato de la Presidenta fue la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que entre sus potestades nuevas fue mejorar el financiamiento de largo plazo y por supuesto incluyó dentro de sus objetivos no solo defender el valor de la moneda, sino también el crecimiento con inclusión social. Esto va en este sentido. Los 20 primeros bancos van a tener que hacer un esfuerzo comandados por el Banco Central a prestar a tasas bajas y a largo plazo, a tasas fijas, especialmente para las pymes. ¿Es el 15% aproximadamente la tasa? Va a hablar que es una tasa que hoy está creo el 13-14 y creo 4 puntos más, o sea que serán hoy 15-16%. Algunos se quejan porque hay sectores puntuales que pueden exportar y no lo hacen o no lo pueden hacer. El tema de las importaciones que frena mucho de lo que se produce en el país y que hay sectores frenados o paralizados porque no pueden importar eso. ¿Sobre el tema? Las exportaciones, por ejemplo, vamos a un tema importante, ¿no? Dicen que la crisis internacional no afecta a la Argentina. En realidad, por ejemplo, Brasil, no Brasil, sino los autos, en el primer 5 meses se exportaron 50.000 autos menos que el año pasado. Y algo que realmente no tiene ningún asidero, por ejemplo, cuando dicen que el precio internacional de la soja es un buen precio, estaba llegando casi a $600 la tonelada, eso impacta en los dólares que ingresan, que está bien, en la recaudación vía las retenciones. Ahora, el efecto dentro del nivel de actividad del tema soja es casi nulo, porque digo, es un commodity de exportación. Ahora, si a vos se te caen 50.000 autos exportados, el sector industrial representa el 14% del producto, con lo cual eso es muchísimo en términos de nivel de actividad. Por eso tenemos un sector automotriz. La industria argentina de hoy está, la columna vertebral es el sector automotriz en parte, ¿no? Sí, el sector automotriz y el sector también de químicos y plásticos, que también ha tenido, representa el 9% de las exportaciones, y también nuestro principal comprador es Brasil y la Unión Europea, o sea que Brasil creciendo a menos del 1%, la Unión Europea parada, va a tener un impacto dentro del sector industrial, por más que la soja tenga un buen precio, que eso impacta, como decía antes, en términos de ingreso de divisas, no en nivel de actividad. Alejandro, algunos dicen, en agosto frenan los controles y se vuelve otra vez
con cierta actividad y política que se permitía antes de lo que ha ocurrido con el dólar y demás. ¿Es así? ¿Será así? Yo creo que hay que ver lo que pasa en el segundo semestre con el nivel de actividad a nivel internacional. Sí es cierto que todo lo que son obligaciones externas de la Argentina se van a pagar, como lo dijo la presidenta. La balanza comercial es una balanza comercial importante los primeros 5 meses. Ahora, los controles sobre las importaciones, en realidad lo que hacen es defender el trabajo argentino, porque lo que se intenta es frenar que esas importaciones que muchas veces están a precio de remate a nivel internacional, porque nadie compra nada, y que no ingresen esas importaciones. Aquellas importaciones de bienes de capital o bienes intermedios o algunos insumos, con las licencias automáticas, lo que se hace es, caso por caso, ir dejándolas ingresar. ¿Eso va lerdo o no? ¿Esa autorización va lerdo o no? A ver, la información que yo tengo es que al principio, como toda nueva política, cuando se implementó iba más lento, pero ahora es, no diríamos automático, pero sí hay una restricción importante para aquellos productos que se producen en el país. Es una política también de sustitución de importación. Digo, si hay algún efecto negativo en alguna empresa, en realidad el efecto, el beneficio es muchísimo mayor para aquellas empresas que ahora están produciendo y que antes no producían porque, digamos, se importaba ese mismo producto. Digo, hay un juego entre exportaciones e importaciones. Alejandro, gracias por contarnos esto, muy amable. No, muchas gracias a vos. Pausa la primera, enseguida volvemos. Anticiparse es parte del negocio. En estas fiestas, adelantá la compra de regalos de tu empresa y aprovecha estos beneficios. Amplia variedad de productos, órdenes de compra para Garbarino y Garbarino Viajes e importantes descuentos por volúmenes de compra. Conectate con nuestros ejecutivos de cuentas. Garbarino, garantía de confianza. Para las próximas vacaciones, los hoteles Howard Johnson ofrecen promociones especiales. 0810-122-4656. 0810-122-4656. Howard Johnson makes you feel at home. Miguel Schiaretti es presidente de la Cámara de Industria de la Carne y sigue con derivados también, ¿no? Sí, Es bien largo. Está bien, es ICRA. Es ICRA. El tema de los frigoríficos, que están cerrando, ¿por qué? Supuestamente el mundo quiere comprar carne, pero no estamos exportando. El mundo quiere comprar carne, los valores internacionales son razonablemente buenos. La Argentina dejó de producir carne a partir de la intervención del Estado en el mercado de ganados allá en el 2007. Esto generó liquidación de stocks, para decirlo de manera que la gente entienda. Nos comimos la maquinita de fabricar terneros, nos comimos las vacas. Las madres. Exactamente. Esto generó un achicamiento del stock del casi el 18%, 12 millones y medio de cabezas. Pasamos de 60 a 47 millones y medio de cabezas. Y para que se entienda, la Argentina tiene una capacidad instalada de 20 millones de faena de 20 millones de cabezas. En el año 2011 faenamos 10.800.000 cabezas. Esto es lo que ha generado que el ama de casa pagara, en lugar de pagar 10, 12 pesos como se pagaba en el 2009 la carne, la pague hoy 45. Era carne para todos, y yo digo, es cierto, carne para todos aquellos que tienen un excelente sueldo, no es para todos. Bueno, hoy, comparado con los precios de la comida, la carne en general no es que está barata, pero está más acorde, pero tuvimos un par de años en donde se notaba mucho la diferencia. Igual hoy sigue siendo caro, comparado con lo que históricamente significó el kilo de carne acá. Ahora, si hoy se habilita la exportación, porque la cuota Hilton creo que por primera vez en este tiempo no se está cumpliendo, ¿no? No, por primera vez no. Este es el 5.º año consecutivo. No, digo, me refiero como tiempo, como periodo. No sé si otras épocas hemos incumplido o no. Por eso digo, el 5.º año consecutivo en que no se cumple la cuota. ¿Y está cuánto la tonelada de Hilton? Está hoy $16.000. $16.000. Que es un precio interesante. Pero de todas maneras, a pesar de que es un precio interesante en dólares,
hay dos elementos que hacen que la exportación esté muy resentida. Fíjense que históricamente la Argentina faenó el 15%, exportó entre el 15 y el 20% y hoy se está exportando el 7.3% de lo que producimos. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay un atraso cambiario que cada día es más notorio y el aumento de costos en dólares de la industria frigorífica hace que debiera vender a más dólares. Por otro lado, hay un 15% de retenciones que hace que un dólar de 4.50 termina siendo efectivo para la industria de 3.80. Claro. Y el valor, como hay atraso cambiario, el valor en dólares del novillo también es más alto. Si el novillo estuviera a 6 en lugar de estar a 4.50, en lugar de valer $2.50, valdría $1.50. Y entonces la competitividad para la industria sería distinta. Hoy, si eliminaran los ROE, las exportaciones no aumentarían de manera significativa porque hay poco mercado por estos dos factores. Aumento en dólares de los costos industriales, alto costo de la materia prima en dólares y, por supuesto, retenciones, un dólar que está muy depreciado para el industrial. ¿Y qué ocurre con los frigoríficos que se montaron en estos tiempos? Porque muchos se reabrieron después del 2002. ¿Qué pasó con eso? ¿Esa estructura está cómo? Están cerradas. ¿Cerrada? Cerrados. Hay cerrados con, a ver, ¿Cuánta gente quedó afuera de esa actividad? 14.000 empleados despedidos de un plantel de la industria frigorífica bovina de 32.000. Fíjense que estamos hablando casi del 45% de la masa salarial. Y lo grave de esto es que uno dice 14.000 y es un número, pero Claro. son 14.000 familias. 14.000 Y gente que familias. supongo que mano de obra calificada que debe ser bastante difícil de mantener si es que se quiere reactivar, ¿no? Cuando tengamos que reponer ese stock de mano de obra, vamos a tener que invertir muchos años y mucha plata En reactivar eso. en volver a conseguir ese personal. Miguel, Pero lo grave de esta crisis, lo grave en serio de esta crisis es que, a ver, si retenemos una vaca hoy, una ternera hoy, no la mandamos al frigorífico. Para que sea madre. Para que sea madre, recién la vamos a poder entorar el año que viene. A partir de ahí necesitamos 9 meses. Claro. Y a partir de ahí, entre 24 y 30, para que ese ternero llegue a una góndola. Estamos hablando de 4 años. Claro. ¿Y hoy se está haciendo eso? ¿Se están guardando terneras para que Hoy, sean madres? hoy se están guardando terneras, desde hace 2 años se están guardando terneras, pero lo único, este año, con la vacunación de este año, solo ha aumentado el stock en 1 millón de cabezas. A este ritmo, para recuperar 12 millones y medio de cabezas, necesitaremos por lo menos 8 años más, porque esto se supone que no va a ser lineal, sino va a ser una progresión geométrica y debería haber cada año un poco más de animales. Pero esta crisis no solo es muy profunda, sino que va a ser muy prolongada. Y entonces lo grave es que la industria mediana nacional no tiene espaldas para aguantar durante tantos años, meses y meses, tantos años de pérdida. Claro. Miguel, último, ¿usted tiene frigorífico? Tenía frigorífico antes de anunciarle a Moreno que esto iba a ocurrir. Cuando vi cómo venía la situación y a través de las persecuciones vendí mi parte en el frigorífico, que es lo único que permite que el frigorífico todavía siga funcionando, porque él no sabe todavía cuál es, y no me haya perseguido y yo pueda seguir diciendo lo que pienso sin que Moreno me presione como hace con el resto de los empresarios. Gracias por venir y contarnos esto, Miguel, muy No, es amable. un gusto. Pausa, cuando volvamos el sector automotriz. Compumundo Corporate presenta la línea más completa de oficina. Equipos con el software que su empresa necesita. Windows 7 Professional, compatible con Tango, Becherman y SIAP. Soporte técnico, actualizaciones y software deducible de impuestos. El negocio de su empresa pasa por Compumundo Corporate. En Apart Hotel Rotuy te estamos esperando para que disfrutes de unas vacaciones únicas. En San Martín de los Andes, Apart Hotel Rotuy, diferente a todo lo que conoces.
Maximiliano Scarlan es economista, integrante de ABC, la consultora.com, y se dedica dentro de esa consultora al sector automotriz. Maximiliano, gracias por venir. No, de nada. Que está cómo, porque recién hablamos un poco de lo importante que es para la industria, el tema de la producción de autos en la Argentina de este tiempo, y también lo que está sufriendo a partir de menos exportaciones. Se conoció esta semana Brasil con menos actividad y lo que pasó con México, en donde se rompió, se cortó, no sé si está en suspenso, un acuerdo de intercambio de vehículos importantes, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Sí. En realidad, bueno, es una coyuntura difícil. Podemos decir que hay cuestiones derivadas de lo que es el ciclo económico, por un lado, principalmente por la caída de la demanda brasilera, como primer factor, teniendo en cuenta que Brasil se lleva la mitad de los vehículos que se fabrican en el país y que en el primer semestre la situación fue endeble, las exportaciones a Brasil cayeron bastante y eso impactó de manera directa en la caída de la producción en los primeros meses. El segundo punto que decimos que hay cuestiones estructurales también que llevan a una pérdida de inserción en mercados externos, que ya se venía notando en los últimos años, por ejemplo, fuera de ¿cuáles? Brasil. Por ejemplo, entre ¿cuáles? ellos era México, entre ellos era Chile, entre ellos era otros países de América Latina. Hoy no estamos vendiendo a Chile, por ejemplo. Le estamos vendiendo cada vez menos. Cada vez ¿Por qué? menos. ¿Porque son caros nuestros coches o por qué? Hay cuestiones de lo que es precios, cuestiones de qué tipo de oferta es la que tenemos y qué tipo de demanda es la que tienen puntualmente cada uno de los países. ¿Que son autos antiguos los nuestros? ¿O son los que se producen acá? Se fueron renovando, la oferta sigue en constante renovación, pero quizás hay estrategias de las terminales en cuanto a desde dónde proveer, vinculadas al tipo de la oferta de cada uno. Tengamos en cuenta que Argentina tiene una oferta especializada en ciertos segmentos también. Tipo camionetas, ¿no? Lo que es vehículos medianos y vehículos pick-ups y también utilitarios. Y digo, ¿y eso es responsabilidad del gobierno o de las empresas? Que Ford, Toyota y Volkswagen hagan las camionetas acá y la hagan con determinadas características. ¿Es responsabilidad de quién? Digo, que eventualmente hasta podamos perder mercado. ¿De quién es eso? Esa es una tendencia que se dio en los últimos 15 años, que se reforzó después de la devaluación también, de especialización, más que nada guiada principalmente a partir de las empresas, teniendo en cuenta la complementación que se fue dando con Brasil y la especialización en ciertos segmentos. Eso llevó a que Argentina produzca cada vez más, un ciclo de crecimiento hasta el año 2011 muy fuerte, sobre todo lo que es con mirada hacia la exportación, más del 60% se exporta, pero en los últimos años se dio esta concentración en Brasil y la pérdida de otros mercados, que incluso son los que nos llevaron a este tipo de problemas como alertadas con México. ¿Y lo de México no se puede remontar? Digo, porque pensé que esto también se daba en la coyuntura de un proceso electoral en México, ¿no? Donde supongo que esto debe haber impactado de alguna manera. O no sé, quizás no he leído mucho sobre Así el tema. como está la situación, es difícil que haya una renegociación en el corto plazo, hay un cambio de gestión en México también. Lo que ocurrió fue una suspensión de un acuerdo que se había firmado hace 10 años, en el cual se pautaba un libre comercio, o sea, el intercambio sin aranceles entre ambos países, entre Argentina y México. Y, ¿Qué mandábamos acá? Honda creo que mandaba vehículos y Volkswagen, si no me equivoco, ¿no? La oferta había caído bastante en los últimos años, se estaba mandando 3 modelos, uno de la Volkswagen Amarok, la Renault Kangoo y la Ford Ranger. Pero del lado mexicano hacia Argentina se había acrecentado mucho también la importación. O sea, mandaban más ellos de lo que nosotros le mandábamos. Exactamente. El año pasado, para que tengas una dimensión, exportamos 13.000 unidades e importamos alrededor de 80.000. Y esa desbalance en el contexto de la macro actual y de las medidas que está tomando el gobierno llevaron a este tipo de suspensión del acuerdo. Ahora, ¿no da a entender que esa diferencia puede o amerita que se sienten a negociar y ver qué pasaba? Y hubiera sido más lógico otro tipo de alternativa, trabajar de una manera más de negociación y también hacia la interna, mirando más hacia el sector productivo en términos de cómo fortalecer lo que es la competitividad del sector en diferentes aspectos que involucran a toda la cadena, desde lo que es insumos básicos, lo que es autoparte y lo que es la producción de vehículos. ¿El sector automotriz cuánto emplea? ¿Cuántas personas te emplea más o menos? Las terminales superior a 30.000 personas, las autopartistas más de 60.000. Y bueno, y el resto de la cadena estamos hablando de otros 70, 80.000 más. ¿Y eso es lo máximo que tuvo en la Argentina el sector o en otros tiempos tuvimos más? Se encuentra entre los niveles importantes de los últimos 20 años. Tengamos en cuenta que anteriormente, antes de la década del 90, el contexto y la estructura del modelo era otro totalmente distinto, cerrado y con modelos que estaban muy lejos del estándar. Algunos pueden decir, bueno, de acá no se van a ir, están instaladas, ya tiene Toyota, Volkswagen, Ford, en fin, o Renault, Fiat, ¿se pueden ir? En realidad hay inversiones hundidas fuertes de los últimos años, sí hay un deterioro paulatino en algunos tipos de lanzamientos que se fueron dando, en términos del retraso que se va dando, producto de las condiciones también macro que se van dando en la actualidad, este tipo de medidas, condiciones de competitividad que se fueron perdiendo. Es difícil decir que se van a ir las terminales, pero sí puede haber relocalizaciones parciales y lo más crítico que puede llegar a pasar es que las nuevas asignaciones
no vayan llegando No vengan de nuevos para modelos Argentina. y vayan hacia Brasil o principalmente hacia México, que tenemos cierta competencia directa en términos de lo que es segmento también, ¿no? Bien, esperemos que esto no se pueda dar. Maximiliano, gracias por contarnos esto, muy amable. Bueno, gracias, un gusto. Cuando volvamos, el tema de la aceituna, lo que ocurre con la producción de algunas economías regionales. Gustavo Urbani es uno de los gerentes de Atilio Avena, una de las empresas que tiene que ver con la producción de aceitunas, de aceites, también de vinos, ¿no? Correcto. ¿En Mendoza o en Mendoza, otra provincia también? Mendoza. ¿Qué han sido noticias con la aceituna en estos días? Correcto. Nucete, que no sé si es competencia de ustedes, supongo que debe ser, pero más o menos dentro de la misma realidad, ¿no? Sí, es una de las empresas colegas muy antiguas en Plaza, de las primeras. Comparte con nosotros muchos puntos en común, que es una empresa familiar todavía, ya tiene varias generaciones de trabajo y de mucho esfuerzo atrás, al igual que Atilio Avena. Somos empresas colegas, amigas de toda la vida. Ellos están en La Rioja, básicamente en La Rioja y Mendoza, nosotros solo en Mendoza. ¿Y esta producción ustedes la destinan a dónde? ¿Al mercado interno o a la exportación en general? Básicamente es exportación. El mercado interno no puede absorber toda la producción olivícola local, es imposible. El mercado interno puede absorber un máximo estimado del 20% de la producción, el resto tiene que exportarse. Y como principal mercado natural que tiene Argentina es Brasil para este tipo de productos. ¿Siempre fue así? Siempre fue así. ¿Siempre fue esa proporción de exportación y Brasil como mercado? Exacto. Puntualmente Atilio Avena tiene un perfil netamente exportador. Nosotros hace más de 30 años largos que exportamos, no solo a Brasil, sino también a Estados Unidos, a México, Canadá, Venezuela, Colombia, distintos países de Latinoamérica. También hemos exportado a Europa en determinados momentos, cuando las condiciones cambiarias también favorecían un poco a la competitividad del sector, ¿no? Así que Brasil realmente es el gran demandante de este tipo de productos. Y tener destinado a Brasil como principal comprador, sí. ¿No es demasiado riesgoso teniendo en cuenta que si pasa algo como pasó ahora nos quedamos sin vender? Sí, sin duda. Lo que pasa es que no es fácil competir con otros mercados. España es el principal productor mundial, también está Italia, Marruecos. Hay muchos productores a nivel mundial que tienen, aunque parezca mentira, aunque estén en zona euro y que estén con costos de mano de obra y demás mucho más altos que los nuestros, son mucho más competitivos que nosotros en mercados como Estados Unidos, por ejemplo, que es el otro gran mercado a nivel mundial, ¿no? Ahí cuesta mucho insertar los productos argentinos, está muy copado por los productos del viejo mundo. Entonces, digamos, ¿una cuestión de tradición, de calidad o de precios? Sí, por las tres cosas. ¿Y nosotros en calidad cómo estamos? Nosotros en calidad estamos muy bien posicionados, tenemos calidad absolutamente competitiva a nivel mundial, tenemos una variedad autóctona que es la variedad Arauco, que es una variedad también que está muy impuesta en el mercado brasilero, por eso tenemos tan cautivo al mercado brasilero. O sea, demandan ese producto, que el mercado americano no lo demanda tanto porque está acostumbrado al producto español, que es otra variedad. ¿Son las más chiquititas las españolas? Exactamente. ¿Y acá son más grandes y más carnosas o más sí, grandes? más grande con más carozo, porque no tiene carozo grande, no sé qué pasa. No es una cuestión de linda hacia adentro después no tiene. No es una cuestión de carozo, es una cuestión de calidad y organolépticamente es muy superior, yo creo, es mucho más sabrosa que la aceituna europea. Lo que pasa es que obviamente España es el gran productor y tiene copado esos mercados, ya acostumbrado al consumidor a su producto. Nosotros tenemos la suerte de haber acostumbrado al mercado brasilero a nuestro producto. Entonces Brasil demanda mucho de nuestro producto, por más que hoy en día le llegue más barato aceituna de España o aceituna del Perú. Claro. Pero están acostumbrados a nuestro producto, así que estos problemas que hoy por hoy se están dando realmente son graves desde todo punto de vista, porque en el largo plazo nos van a perjudicar desde el hecho de que el consumidor brasilero se va a empezar a adaptar acostumbrar a otro tipo de producto. Lo que entra por el gusto entra por el bolsillo, en algún momento. Tal cual. ¿Cuál es la lógica dentro del proceso industrial para la aceituna y el aceite de oliva, ¿no? ¿En proporción, ¿cuánto de lo que ustedes tienen
de aceituna se vende como tal y cuánto como aceite? En ¿Cuál es el mercado en ese caso? En nuestro caso somos principalmente elaboradores de aceituna en conserva, de aceituna en frasco. Ese es el fuerte de nuestra ¿Y de qué otra manera se puede si no producir? No, si no puede ser granel. aceite de oliva. No, está bien. Sea granel o envasado, lo que quiero decir es aceituna. La aceituna, no el aceite de oliva. Las dos alternativas serían aceituna o aceite de oliva. Nosotros somos principalmente productores de aceitunas en frasco, en conserva, perdón, ¿no? De nuestra producción, aproximadamente el 70% se exporta. Y principalmente a Brasil como gran mercado. ¿Y cómo es la realidad del vino? Porque ustedes también están con el vino. El vino, claro, el vino ha tomado una gran importancia en estos últimos 10, 12 años para nosotros. Y sí, también tiene un mix de ventas de 50% mercado interno, 50% exportación. ¿Y esos números cómo están? ¿También tienen la misma realidad? Sí, la realidad, bueno, hay un tema de competitividad que es indudable, que sufre tanto el vino como la aceituna, fruto de la condición de dólar que tenemos hoy en día. Así que ese problema se equiparan ambos productos. Con la aceituna se agrava el problema de que ha surgido con Brasil, del tema de las licencias no automáticas que ha implementado el gobierno brasileño desde hace 60 días aproximadamente, que ha complicado o ha parado directamente todo lo que es las exportaciones. Eso como contrapartida de lo que se tomó con las importaciones. Exactamente. Ahora eso se destrabó. Eso se ha destrabado parcialmente. ¿Ustedes tenían camiones en la frontera? Nosotros teníamos camiones en la frontera, esos camiones han podido ingresar a Brasil, pero bueno, es como que ambos gobiernos se están midiendo, están viendo cómo responden de uno y del otro lado y digamos, no hay nada firmado, ningún acuerdo macro ya establecido, sino es como un poco están viendo la buena voluntad de ambas partes y se está permitiendo el ingreso de algo de mercado. ¿Y sobre el vino también con Brasil pasa esto? Digamos, ¿el mercado argentino, mejor dicho, la producción argentina gana espacio en el mercado brasileño o no? Sí, la producción argentina, el mercado, en lo que es la parte vitivinícola, sí, estamos ganando mucho mercado, los productos argentinos. Pero también sufren un poco también esa realidad. Digamos, dejamos de ser competitivo por el precio en dólares. Sí, todavía no pasa eso. Sí, no. La industria vitivinícola está pasando una fuerte crisis de rentabilidad, fruto de que los precios internacionales del vino tienen un límite y Argentina está muy sobre esos límites. ¿Cuál es el precio promedio internacional? No, bueno, hay de acuerdo a las calidades. Supongo que habrá premium, sectores... Sí, pero aproximadamente estamos hablando de que un precio competitivo a nivel internacional son $24 más o menos la caja de 9 litros, lo cual hoy para Argentina se hace bastante difícil poder exportar en esos valores. ¿Son ¿no? 100 pesos por 6 botellas? Por 12 botellas. Por 12 botellas 100 pesos, o sea, menos de 10 pesos la botella. Claro, exactamente. Entonces eso para los productores locales es una ecuación tremendamente difícil de poder soportar. ¿Y eso se está revirtiendo de alguna manera? Digamos, ¿hay alguna política, algún accionar, algo que vaya en esa dirección o no lo ven? Hoy por hoy lo que se necesita es un dólar competitivo. No hay mucha solución. ¿Piden devaluación? No, porque le van a acusar de eso. No. Claro. Bueno, pero si no hablar competitivo... Pero claro, en definitiva es lo que hay que hacer, yo creo. No soy un especialista en economía, pero sí, sin duda necesitamos tener un dólar más competitivo para poder reinsertarnos en los mercados internacionales. Gustavo, gracias por contarnos esto. Muy por favor, un gusto. Llegamos al final del encuentro de hoy. Estaremos la próxima semana con más debate industrial. Gracias por elegirnos.